Buenas noches con todos, aquí reunidos para estudiar y seguir estudiando la palabra de Dios a profundidad. Realmente es un gozo poder estar cada miércoles enseñando la palabra y es un gozo para mí poder ver que muchos de ustedes se conectan fielmente cada miércoles para ser alimentados de la palabra también. Vamos a pedir que el Señor nos acompañe en este estudio tan especial del día de hoy. Señor, gracias por este tiempo y gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias porque tu palabra nos alimenta y nos dirige. Ayúdanos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El día de hoy nos toca estudiar Primera de Corintios capítulo 14. Vamos a buscarlo y vamos a marcar el capítulo porque va a ser la base de nuestro estudio el día de hoy. Primera de Corintios capítulo 14. Hoy día es la primera parte y la próxima semana la segunda parte con la que terminaremos el estudio. Cabe recalcar que el capítulo 14 es un capítulo muy especial, porque es el único capítulo en toda la Biblia dedicado por entero a un don, el don de lenguas. No hay ningún otro capítulo en la Biblia que se haya concentrado en hablar de un solo don. Todos los pasajes que hablan de los dones del Espíritu Santo hablan de todos los dones en general. En Romanos capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, Efesios capítulo 4, todos estos pasajes hablan de todos los dones en general. Pero el capítulo 14 de Primera de Corintios, Pablo se concentra en un solo don, el don de lenguas. ¿Por qué? Porque la verdad es que desde el inicio de la iglesia, por alguna razón, el don de lenguas ha sido utilizado para dividir a la iglesia. Muchas veces ha causado problemas, muchas veces ha dado una imagen incorrecta del Evangelio. El don de lenguas, si bien es cierto, es un don de Dios, también es cierto que, por ejemplo, los mormones hablan en lenguas. En la India hay muchas sectas hinduistas que hablan en lenguas. Entonces es un don que puede ser una bendición y puede ser una maldición. Podemos tener delante a una persona que está hablando de Dios y orando a Dios en un lenguaje desconocido, o podemos tener a una persona hablando un lenguaje desconocido que está adorando dioses falsos. En alguna oportunidad yo estuve en una reunión cuando era muy joven. Entré a esa reunión y había un montón de jóvenes que estaban orando de rodillas, con la voz en alto, algunos gritando, algunos llorando. Y yo me extrañé, me asombré, yo era muy joven en ese tiempo, y comencé a orar, le dije, Señor, muéstrame tu verdad. Y delante mío, a medio metro de distancia, había un muchacho orando en lenguas desconocidas. Y cuando yo me acerqué a escuchar, lo único que entendía era Krishna, Krishna. Era un muchacho que estaba orando a Krishna en lenguas desconocidas. Y como el resto de personas, todos oraban a la vez, nadie se percataba de la oración de este muchacho. Cuando llegamos a Suiza, en el año 2001, mis hijos llegaron adolescentes. El mayor tenía 12 años, el menor tenía 10 años. Y bueno, llegamos acá por la mano de Dios y empezamos a ministrar, empezamos a servir y claro, comenzamos a conectarnos con mucha gente. Y mucha gente que se llamaba cristiana. Y conocimos iglesias de todos los tipos. Pudimos sembrar algunas iglesias para el Señor y entre eso conocimos personas que tenían diferentes tipos de dones, cualidades, talentos, etc. Cuando mi hijo mayor cumplió los 16 años o los 17 años, decidió un día comenzar a estudiar la Biblia a fondo. Entonces tomó una Biblia nueva y comenzó a estudiar por libros, la Biblia por libros. Empezó por el libro de Corintios.
Cuando llegó al tema de los dones espirituales, yo llegué de la calle y él se sentaba conmigo a preguntarme cosas. Y en ese tiempo me dijo, papá, quiero que me expliques cuáles son los dones espirituales. Y yo le dije, perfecto, y comenzamos, hicimos toda una lista de todos los dones, los 18 dones que aparecen en la Biblia. Y para los que no lo saben, hay un estudio en 1 Corintios 12 que hicimos, que está en el YouTube, donde explico cada uno de los dones. Y cuando llegamos al don de lenguas, mi hijo de 16 años, 4 años en Suiza, me dijo, de ese don no quiero hablar, no me interesa ese don. Y yo le dije, ¿por qué no? Es un don de la palabra, ahí está escrito, el Señor puede dar este don a las personas que Él quiere. Y él me dijo, no papá, no quiero hablar de ese don, porque desde que llegamos hace 4 años, las únicas personas que nos han hecho daño, que han hablado mal de nosotros difamándonos con mentiras, han sido personas que se jactan de hablar en lenguas. Y eso me chocó muchísimo. Y eran palabras de mi hijo. Y me chocó muchísimo. Yo le dije, pero papá, así no son todos. No todo el mundo el que habla en lenguas es una mala persona. Él me dijo, es cierto. No todo el mundo que habla en lenguas es una mala persona. Pero yo he tenido la mala suerte de encontrarme con 4 personas que me han causado daño, que me han ofendido, que han herido a mi familia, y todas, por casualidad, cumplían con el mismo requisito. Todas se jactaban de hablar en lenguas. Bueno, es la experiencia que cada uno le toca vivir. El día de hoy vamos a estudiar 1 Corintios 14, que es básicamente el capítulo dedicado al don de lenguas, porque Pablo quiere darnos la enseñanza concreta, práctica de cómo debe ser el uso y cuál debe ser el lugar que ocupe el don de lenguas en las vidas, en las iglesias. Parece que había problemas en Corintio, entonces, con el don de lenguas. ¿Por qué dedicarle un capítulo completo? ¿Qué hace el don de lenguas que causa tanto problema? Le hemos hablado de que el don de lenguas el capítulo 14 de 1 Corintios, está relacionado con el capítulo 12 y 13. ¿Recuerdan? Capítulo 12 y 13 están relacionados con el capítulo 14. Entonces había un problema en Corintio, y era que ellos pensaban que el don de lenguas era un don para todo el mundo. ¿De acuerdo? Era un don para todo el mundo. Y que cuando se reunían como iglesia, al momento de orar, todos podían orar en lenguas al mismo tiempo, sin orden y sin interpretación. Ese era el problema de Corintio. Entonces Pablo en el capítulo 12 nos enseña 3 cosas que ya las hemos estudiado. La primera es que todos tenemos diferentes dones. Por favor, repasen el estudio de 1 Corintios 12 que hemos dado para que vean estos temas. Entonces, la primera cosa que Pablo enseña es que en el capítulo 12 de Corintios es que todos tenemos diferentes dones. La segunda cosa que Pablo enseña es que es imposible que todos tengamos el mismo don, porque esto destruye el concepto del cuerpo de Cristo. Si todos somos ojos, ¿dónde estaría el cuerpo? ¿No es cierto? Entonces la segunda cosa que Pablo enseña en el capítulo 12 es que es imposible que todos tengamos el mismo don, porque esto destruye el concepto del cuerpo de Cristo. Y la tercera cosa que Pablo enseña es que tener el don de lenguas no es señal de espiritualidad. No es señal de espiritualidad. Es decir, no por el hecho de tener el don de lenguas tú eres una persona espiritual. Es más, tengo casos y tengo historias que yo podría contarles, solo que en el tiempo no
no sirve, no me alcanza. Tengo varios casos de personas que dan testimonio de que hablaban en lenguas y paralelamente hablar en lenguas. Ellos se jactaban de hablar en lenguas y paralelamente estaban viviendo en casos de adulterio, de fornicación, etc. Pastores que he conocido que estaba pecando, que estaba viviendo en pecado, y al costado se reunía con los hermanos y se ponía a orar en lenguas sin problema. El orar en lenguas no es señal de espiritualidad. Y Primera de Corintios nos muestra que los mismos corintios eran al fin los más carnales, la iglesia más carnal de todo el Nuevo Testamento. La historia también nos demuestra esto, de que el don de lenguas no necesariamente es una señal de espiritualidad. Hay hombres en la historia que han sido impactantes, que han sido personas que han impactado el Evangelio, han llevado el Evangelio a los rincones más inhóspitos de la tierra, y eran personas que no hablaban en lenguas. Grandes hombres de Dios, grandes misioneros, y ninguno de ellos hablaba en lenguas. Por ejemplo, el escritor del Progreso del Peregrino, Juan Bunyan. Si no han leído este libro, búsquenlo. Es una forma maravillosa de ilustrar el Evangelio. Cualquier creyente debería haber leído El Progreso del Peregrino. Este es un libro clásico de cómo el Evangelio puede ser explicado por medio de ilustraciones. El Progreso del Peregrino, escrito por John Bunyan o Juan Bunyan. Él vivió allá por el año 1628 hasta 1688 y él nunca habló en lenguas. O por ejemplo, William Carey. William Carey, este es el misionero que evangelizó la India. Y les estoy hablando del año 1700, 1800. Este fue uno de los primeros misioneros en viajar a la India, dar su vida por el Evangelio. Dar su vida por el Evangelio. Tampoco habló en lenguas. Esta foto es muy interesante. Aquí tenemos una foto de Hudson Taylor. Hudson Taylor es el viejito que le ven ahí con la barba blanca. Y está rodeado de personas orientales, ¿no? Porque fue el gran misionero de China. Él dijo estas palabras: no son los grandes hombres los que transforman el mundo, sino los débiles y pequeños en las manos de un Dios grande. Hudson Taylor nunca habló en lenguas. David Livingstone, este hombre de Dios es importantísimo, porque este es el que evangelizó el África. Ya tenemos William Carey en la India, Hudson Taylor en China, y David Livingstone fue el que evangelizó el África. Y se le conoce también como el apóstol de Birmania, ¿no? Vivió en los años 1813 a 1873, también de 60 años falleció. Algunos dicen que David Livingstone, cuando murió, se le encontraron sus rodillas llenas de callos por la cantidad de horas que pasaba de rodillas orando. David Livingstone nunca habló en lenguas. Y por último, los que me conocen saben que yo soy un hincha de este personaje. Y estamos hablando de Spurgeon, Carlos Spurgeon. Es considerado el príncipe de los predicadores. Vivió en los años 1800, 1900 y hasta ahora dicen que las predicaciones de Carlos Spurgeon eran tan magistrales que atraían miles de personas a los pies del Señor. Era muy duro al hablar. Y Carlos Spurgeon ha escrito varios libros. Uno de los más importantes que yo he leído, Discurso a mis estudiantes. Si alguno quiere aprender, busque libros de Carlos Spurgeon. Es impresionante. Pues Carlos Spurgeon dijo esto, casi es una profecía. Llegará el día en que en lugar de haber pastores alimentando a las ovejas, habrán payasos entreteniendo a las cabras. Y
suficiente con esa frase para hacernos recordar y pensar en cuánto predicador hoy en día ha hecho del púlpito una payasada y convierten el púlpito en una payasada, en un show. Y entonces Spurgeon decía, llegará aquel día en que en lugar de haber pastores alimentando a las ovejas, vamos a tener payasos entreteniendo a las cabras. Bueno, cierto, Carlos Spurgeon, gran hombre de Dios, gran predicador, tampoco hablaba en lenguas. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que grandes hombres de Dios que revolucionaron el mundo predicando el Evangelio no necesariamente tenían que hablar en lenguas. También puedo hacer una lista de hombres de Dios que sí, que hablaron lenguas y que también fueron usados por Dios. En conclusión, entonces, el don de lenguas no es sinónimo de espiritualidad. Segundo, a los ojos de Dios, el don de lenguas no te hace un cristiano de categoría superior ni nada parecido. Quiere decir que si tú tienes o no tienes el don de lenguas, para Dios no eres ni más ni menos. Si Dios te va a usar, eso depende de la santidad y de la consagración con la que tú lleves el Evangelio en tu vida. ¿Entendieron? Entonces, para que ser usado por Dios y experimentar el poder de Dios, no se necesita tener un don especial y menos el don de lenguas. Puedes tenerlo o puedes no tenerlo, porque lo que a Dios le interesa es que vivas en santidad, que le sirvas con todo el corazón y que lo adores en todo tiempo. Ese es el camino de santidad. Muy bien. Y después de que Pablo habló así en el capítulo 12, en el capítulo 13, Pablo nos enseña que no importa los dones que tengas, inclusive no importa si te sacrificas por el Evangelio o por los pobres o por lo que sea, si no tienes el amor de Dios en tu corazón, de nada te sirve y nada somos. ¿No es cierto? El capítulo 13. Y es ahí cuando Pablo nos describe el amor de Dios de 15 maneras diferentes. Esto sirve como introducción para darnos cuenta ahora que estamos entrando al capítulo 14. ¿No? En el capítulo 14 vamos a empezar leyendo lo siguiente. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ok, de arranque Pablo ya está diciendo, y estamos hablando del capítulo del don de lenguas, que hay tres cosas que nos recomienda. La primera, que hay que seguir el amor. La palabra seguir es dioko, que significa perseguir, y viene de la palabra persecución, procurar, buscar ardientemente. Es decir, que tienes que perseguir el amor, ¿no es cierto? Que no debes olvidar, es como cuando persigues a un ladrón, te robó, y entonces tú vas atrás persiguiéndolo y por donde él se mueve tú vas, ¿no es cierto? Tienes que cazar al ladrón. Bueno, en este caso tienes que cazar el amor de Dios. Tienes que perseguir el amor de Dios en tu vida. Tienes que buscar a Dios de tal manera que su amor que brote en tu corazón. Perseguir el amor de Dios. Hay un pasaje que me encanta, versículo Hebreos 12, 14. Seguid, también la misma palabra, perseguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. En conclusión, la Biblia te dice que debes perseguir el amor, tienes que perseguir la paz y tienes que perseguir la santidad. Aquí hay un tema para que reflexionen. Apúntenlo ahí en sus cuadernos. Debo perseguir el amor, tengo que perseguir la paz y tengo que perseguir la santidad. Esas tres cosas tengo que perseguir en mi vida. Seguimos. No solamente dice seguid el amor, también dice procurad los dones espirituales. La palabra procurad viene de celo, que significa tener celos, o mejor dicho, esforzarse por tener algo o mostrar gran interés en algo o en alguien. Interesante, ¿no?
esforzarse por tener algo o mostrar gran interés en algo o en alguien. Esa es la palabra celo. Así que nos está diciendo que debemos tener ese celo de lograr descubrir nuestros dones espirituales. Para muchos cristianos este no es un tema. Para muchos cristianos viven la vida como flotando, ¿no? Como vegetando. Pero ninguno de ellos a veces se preocupa, decir, bueno, yo quiero descubrir realmente mis dones porque yo quiero concentrarme en servir a Dios de acuerdo a los dones que Él me ha dado. Entonces la segunda enseñanza es, primero, seguid el amor. Segundo, procurad los dones espirituales. Procura tus dones. Busca descubrir tus dones para que puedas usarlos para la gloria de Dios. Y la tercera palabra que dices, pero sobre todo que profeticéis. Aquí es una cosa interesante, porque la palabra profetizar viene profeteus, que significa proclamar el mensaje recibido de Dios. Predicar, entregar un mensaje divino. Ahora interesante, porque se nos comienza a romper el esquema. Cuando estamos hablando de profetizar, mucha gente lo relaciona con decir cosas del futuro. Como hoy en día tenemos tantos falsos profetas andando por las iglesias, vendiendo su falso don, como si fueran profetas de verdad, y ellos se jactan de decir cosas, no, yo te profetizo que esto va a ocurrir en tu vida, y que pronto va a ocurrir acá. Entonces nosotros estamos confundidos, pensamos que profetizar significa decir cosas del futuro. No es así. La palabra profetizar significa proclamar el mensaje recibido de Dios. Por eso se traduce en la Biblia muchas veces como predicar o entregar un mensaje divino. ¿Entendieron? Entonces profetizar no tiene nada que ver con estar hablando cosas futuras, sino está diciendo de traer un mensaje para Dios. Ahora, Dios puede usar a algunas personas de una forma muy especial en el Antiguo Testamento para traer profecía, pero ya la palabra de Dios es clara en Hebreos capítulo 1, donde dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras a los hombres por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo. Así que la última profecía, la más grande profecía, es la de Jesucristo. Y ya todo está revelado. Está revelado Apocalipsis, está revelado todo. Así que el jueguito que usan algunas personas para yo te profetizo en el futuro, eso es mentira. La palabra profetizar, proclamar el mensaje recibido de Dios, predicar el evangelio, entregar un mensaje divino. Esa es la correcta interpretación de este término. Muy bien. ¿Por qué Pablo deja de lado el don de lenguas? Miren el versículo 1. Seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. No menciona el don de lenguas. ¿Por qué? La respuesta está en el versículo 2. Primera de Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios. Repasamos, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios. Debemos aclarar algo. Pablo está hablando de un don que no tiene nada que ver con el Pentecostés. Yo he escuchado a gente decir lo siguiente: ojalá que te toque tu Pentecostés. Y yo le pregunto, ¿a qué te refieres? Claro, ojalá que te toque el Espíritu Santo y puedas hablar en lenguas. Y le dije, ¿por qué usas el término Pentecostés? Y él me dijo, porque ocurrió la primera vez que el Espíritu de Dios tocó a los hombres y comenzaron a hablar en lenguas, fue en Pentecostés. Eso es una enseñanza
falsa. Eso es mentira. El texto lo pueden leer ustedes en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 13. Y en Hechos capítulo 2 fue un día muy especial. Hubieron manifestaciones sobrenaturales. Primero, un gran viento recio llenó el local. Segundo, unas llamas de fuego se encendieron sobre la cabeza de los apóstoles. Tercero, comenzaron a hablar en otros idiomas. No hablaban en lenguas angelicales, que son las que Pablo está mencionando en 1 Corintios 14. Porque en 1 Corintios 14, Pablo habla de que hablen lenguas, no habla a los hombres, sino a Dios. Y en Hechos capítulo 2, cuando ellos comenzaron a hablar en lenguas, el texto literalmente dice, en el versículo 8, ¿cómo pues les oímos hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? El auditorio que estaban ahí, y hemos mencionado esto antes, habían 13, 14, 15 personas representando diferentes naciones, y cada uno escuchó el Evangelio en su idioma materno. Nosotros los que vivimos en el extranjero sabemos lo que esto significa, porque el idioma materno te habla del idioma que tú escuchabas cuando te daban de lactar, cuando eras un bebé. El idioma materno te habla del corazón que escuchabas cuando te ponían en su pecho, tu madre te ponía en su pecho y escuchabas ese corazón y te hablaba en ese idioma. Entonces el idioma materno es la mejor manera de comunicar el Evangelio a cualquier persona. Y eso fue lo que hizo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, el primer milagro que hizo el Espíritu Santo no fue el hablar en lenguas angelicales. Las lenguas fueron parte de las manifestaciones sobrenaturales, como el viento, como las llamas de fuego, sobre la cabeza de los apóstoles. El primer milagro fue la evangelización de los oyentes en su idioma materno. Ese fue el milagro. Y Pablo, en el capítulo anterior, está hablando de lenguas que no hablan a los hombres, sino a Dios. Por tanto, el don de lenguas que Pablo está mencionando en el capítulo 14 de Corintios no tiene nada que ver con lo que ocurrió en Pentecostés, porque en Pentecostés los apóstoles no hablaron idiomas desconocidos, hablaron lenguajes conocidos, idiomas conocidos, para que los oyentes escucharan el Evangelio en su idioma materno. ¿Se dan cuenta cómo por años muchas veces se ha enseñado falsamente? Entonces, 1 Corintios 14 no tiene que ver con Hechos capítulo 2. ¿De acuerdo? Seguimos. El que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende. Esto es el tema de 1 Corintios 14. Estamos hablando de lenguas que nadie le entiende. No idiomas conocidos, sino lenguas que nadie le entiende. Muy bien. Ok. Pablo deja de lado el don de lenguas porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. En el versículo 3, 1 Corintios 14:3, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Muy bien, vuelvo a repetir, ¿cuál es el don de profecía que se menciona acá? Aquí está hablando del que profetiza. ¿Qué habla? Dice, el don de profecía, a diferencia del don de lenguas, es un don que edifica, exhorta y consuela. Edifica, exhorta y consuela. Yo te pregunto, en tu iglesia, ¿qué usa Dios para edificarte, exhortarte o consolarte? Correcto, la predicación. Entonces, cuando Pablo está hablando en el capítulo 14 de profetizar, está hablando de la predicación, porque la predicación del Evangelio edifica, exhorta y consuela.
Hermanos, más claro no canta el gallo, por Dios. No tratemos de meterle al don de la profecía cosas que no tiene. El don de profecía es clarísimo. Para el que profetiza, habla a los hombres para edificarlos, para exhortarlos y consolarlos. ¿Cuáles son estas tres funciones? Vamos a estudiar cada una de ellas. La edificación, la palabra oikodomé, el acto de avanzar algo hacia su plenitud o terminación, entendido como el proceso de ayudar en la construcción de un edificio incompleto. Fortalecimiento, edificación y desarrollo de un edificio en construcción. Me encanta esto, porque la Biblia menciona que nosotros somos como casas que están siendo edificadas. Somos como un edificio que está siendo edificado. Trata de visualizarlo. Imagínate que tu vida es un edificio que está en construcción. Y trata de imaginar a la gente trabajando en ese edificio. Y hay unos por ahí que están construyendo paredes, hay otros que están instalando la luz eléctrica, hay otros que están instalando toda la parte de agua, desagüe, hay otros que están pintando, hay otros que están haciendo diferentes tipos de labores. Y esa es nuestra vida. Nuestra vida es una casa que está siendo construida. Y entonces la predicación de la palabra hace que nuestras vidas se vayan construyendo cada vez más para la gloria de Dios. ¡Qué maravilla! Pero no solamente la predicación, sino los miembros de la iglesia están ayudándome a crecer continuamente. Ese texto que conocemos de Efesios capítulo 4 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¡Qué precioso! Saber que Dios ha puesto en la iglesia predicadores, apóstoles, que son misioneros, evangelistas, pastores, maestros, y todo para que mi vida crezca espiritualmente. ¡Qué bendición! Tratemos de entender el privilegio que significa tener gente que está construyendo mi vida para la eternidad. En este momento ustedes están escuchando este estudio bíblico y este estudio está construyendo nuestras vidas para la eternidad. ¡Qué maravilla! Porque tenemos que llegar a la estatura de la medida de Cristo. ¡Qué precioso! Entonces la primera cosa es la edificación. La segunda cosa es la exhortación. Cuando se predica, no solamente se edifica, pero también se exhorta. Paraclesis significa la acción de apoyar, alentar o corregir. Exhortar no significa simplemente decir las cosas malas. Exhortar significa también, por ejemplo, brindar apoyo, alentar a la gente o corregirlas cuando la cosa está andando mal. Para eso sirve la predicación. Interesante es que el término paraclesis viene de la palabra paracleto. Paracleto, uno llamado a estar a tu lado, que es el término utilizado para el Espíritu Santo. En Juan capítulo 14, versículo 26 nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esa palabra consolador significa el paracleto, alguien llamado a estar a tu lado, para apoyarte, para alentarte, para corregirte. El Espíritu Santo es el gran paracleto. Y el Espíritu Santo utiliza la predicación en la iglesia, el don de profecía, para apoyar, alentar, corregir nuestras vidas. Por último, la consolación. Y en este término es paramicia, que significa el acto de dar alivio en la aflicción.
La predicación muchas veces trae consolación, trae consuelo. ¿Y sabes para qué somos consolados? Para consolar a otros. Esto es lo precioso del Evangelio. Porque así como tú eres consolado en los momentos difíciles, te capacita para consolar a los que están en momentos difíciles. Segunda de Corintios capítulo 1, versículos 3 al 4 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¡Qué maravilla! Dios nos consuela para poder consolar. En otras palabras, las tres funciones del don de profecía: edificar, exhortar, consolar. Pregunto, ¿en algún momento Pablo menciona hablar el futuro o pronosticar el futuro o mentirle a la gente prometiéndole cosas que no van a ocurrir? No. En la iglesia, lo que me edifica, lo que me exhorta, lo que me consuela, es la predicación de la palabra. ¡Wow! ¿Ahora entienden la relación entre el don de profecía y la predicación? Cuando estamos hablando del don de profecía, estamos hablando de aquel que trae mensaje de Dios a los hombres. Mensaje de Dios a los hombres. No la payasada que están haciendo algunos falsos profetas por ahí, sino realmente traes el mensaje de Dios a los hombres. Bendigan cuando tienen una persona que les predique la palabra, que no les esté predicando falso evangelio. No hay cosa más necesaria en nuestras vidas cristianas que tener predicación sana de la palabra. Porque la predicación me edifica, me exhorta, me consuela. Y la falsa predicación me destruye, me llena de herejías y de mentiras en el alma. Por eso es tan importante seleccionar, saber que estoy escuchando buena palabra de Dios. Y que la palabra de Dios me está edificando. Lo importante, hermanos, lo importante que es escuchar buena predicación para que mi vida sea sana. En la medida que yo tengo un evangelio sano, porque me están predicando un evangelio sano, voy a poder enseñar a mis hijos un evangelio sano. Y cuando mis hijos escuchen un evangelio sano, van a crecer sanamente en el evangelio. Tengo el caso de mucha gente muy emotiva que por seguir sus emociones se metieron en iglesias que les enseñaron un evangelio un poco distorsionado. Y ahí veo a sus hijos alejados del Señor, uno se ha metido en el budismo, el otro no quiere saber nada, el otro se ha vuelto ateo, en fin. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recibimos buena palabra de Dios, buen alimento, leche no adulterada, podemos darle a nuestros hijos también lo mismo. Por eso es importante escuchar la predicación del Evangelio, pero una predicación sana. Bendigan ustedes cuando tienen a una persona que les predica un Evangelio sano, porque esto está preparando sus almas para la eternidad. Seguimos entonces con 1 de Corintios capítulo 14. El versículo 4. Nos dice: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Vamos a repasar. ¿A quién edifica el que habla en lengua extraña? A sí mismo. ¿Ok? ¿A quién edifica? El que profetiza, el que predica, el que enseña. ¿A quién? A la iglesia. Escuchen eso, ¿eh? ¿A quién edifica? Porque más adelante Pablo va a decir: hágase todo para edificación de la iglesia. No para edificarte a ti mismo, sino para edificación. 1 Corintios 14, 5.
Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. En primer lugar, cuando Pablo dice, quisiera que todos hablases en lenguas, esta es una expresión hiperbólica, esta es una expresión como un anhelo. A mí me gustaría que todos fueran millonarios. No quiere decir que todos van a ser millonarios. A mí me gustaría que todos tuvieran una casa propia, pero no significa que todos van a tener una casa propia. Es lo que Pablo desea, anhela. Me gustaría, pero no va a ser así. Pero sobre todo, más que hablar en lenguas, preferiría que profetizaseis. Porque, y ahí está la pregunta, mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Creo que queda claro para cualquier persona sensata de que el problema en Corintio era que estaban dándole al don de lenguas más importancia de la que debía. Y Pablo está tratando de bajar eso. Pablo está tratando de decir, mayor es el que profetiza, por favor. Entonces la gente de Corintio le daba al don de lenguas tanta importancia que no tenía. Y entonces Pablo dice, mayor es el que profetiza. Y es clarísimo, el texto es clarísimo, ¿no? Entonces, la Biblia dice que Dios reparte dones como Él quiere. ¿No es cierto? Ya hemos visto ese pasaje antes. 1 Corintios 12 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro de hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hacen uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, si el Espíritu de Dios reparte a cada uno como Él quiere, es falso, es mentira y es un engaño tratar de decirle a la gente, pídele a Dios hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque Dios reparte los dones como Él quiere. Pero, si es que tuviese la posibilidad, si por algún momento Dios dijera, ok Carlitos, mira ve, a ti te voy a dar, te voy a conceder algo especial que no se lo concedo a nadie, porque a todo el mundo yo le doy los dones que me da la gana, de acuerdo a mi voluntad y de acuerdo a mis planes. Porque yo tengo para cada persona un plan. Entonces, de acuerdo a mis planes, yo le doy a las personas sus dones, ¿no? Pero en tu caso, ya, porque tú me caes simpaticón, entonces te voy a dar el privilegio de pedirme un don. Según la enseñanza de Pablo, ¿qué debo pedir? ¿El don de lenguas o el don de profecía? Más claro no canta el gallo, ¿no es cierto? Mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. Entonces, si yo tuviese la oportunidad, el privilegio, que no tengo, de poder pedir a Dios un don, y tengo que escoger entre el don de lenguas y el don de profecía, debería escoger el don de profecía. Muy bien. Y ahora nos vamos a un texto largo. 1 Corintios 14, del 6 al 12. Dice, ponga mucha atención. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia, o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros. Si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire.
Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos, para edificación de la iglesia, no para edificación de ti mismo. Y el pasaje es clarísimo. En el versículo 6, Pablo dice, ¿qué provecho tiene de escuchar que alguien hable en lengua si no la entienda? ¿Qué provecho tiene? ¿Qué os aprovechará si no hablare con revelación, con ciencia, con profecía, con doctrina? ¿Qué provecho tiene escuchar a un tipo que está hablando un idioma que no entiendo? ¿Cómo me edifico? Se edifica él solito, no yo. Versículo 7. Si la flauta y la cítara tocan sonido, la trompeta tocan sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Es interesante. ¿Quién se preparará para la batalla si no sabes qué están tocando? O sea, el sonido de la trompeta o el sonido de la flauta, por ejemplo, eran sonidos que preparaban para la batalla. La gente sabía. Cierto tipo de sonido de la trompeta significaba prepárense para la batalla. Pero si la trompeta toca cualquier cosa que nadie entiende, ¿quién se prepara para la batalla? En otras palabras, si yo escucho a una persona que habla un idioma desconocido y no entiendo nada, ¿qué me voy a preparar? ¿Para qué batalla me voy a preparar? Si el Señor está diciendo, vamos a decir, que va a ocurrir algo urgente, grave o lo que fuese, y yo no entiendo, ¿cómo me preparo? Entonces, ¿de qué me sirve un idioma que no entiendo? No me sirve de nada, no me sirve ni para prepararme para mi batalla espiritual. En el versículo 9, si por la lengua diereis palabra bien, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Lo que Pablo está diciendo es que si tengo una persona a mi costado que se pone a hablar en un idioma que yo desconozco, para mí está hablando al aire, pues, porque no lo entiendo. Entonces, ¿de qué me sirve una persona hablando en un idioma desconocido que no entiendo? Está hablando al aire. Versículos 10 y 11. Hay tantos idiomas en el mundo y todos tienen significado. Pero si no puedo entender lo que dicen, para mí son como extranjeros, pues. Creo, tenemos que ser honestos, cualquier persona honesta con la palabra de Dios debe darse cuenta del problema que estaban viviendo los corintios con el don de lenguas. Pablo ha sido clarísimo para expresar e ilustrarnos el problema que tenía esta gente con el don de lenguas. Se ponían a hablar en lenguas, nadie entendía, y Pablo dice, ¿de qué me sirve? No me aprovecha para nada. Están hablando al aire, son como extranjeros, no les entiendo. Versículo 12. Así que ustedes que anhelan los dones espirituales, es maravilloso. Pero procurad los dones espirituales ¿para qué? Para edificar a la iglesia y no para edificarse a sí mismo. Ese es el problema del don de lenguas. Se edifican a sí mismos y no edifican a la iglesia. 1 Corintios 14, versículos 13 al 17. Por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. La enseñanza de Pablo es, si usted es una de esas personas que Dios lo ha bendecido con el don de lenguas, pida en oración poder interpretarla. Si usted no tiene el don de lenguas, no se preocupe. Usted no es menos que nadie. Usted tiene que preocuparse por la santidad y servir a Dios en santidad. Pero si Dios le ha dado el privilegio de tener el don de lenguas, pida en oración poder interpretarla. ¿Para qué? Para que cuando usted mismo ore, ore con entendimiento. Para que no esté orando como loquito, sino que ore con entendimiento.
Cantaré con el espíritu, sí, pero cantaré con el entendimiento. Y también dice, porque si bendices con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Claro, si una persona está orando en lenguas y está bendiciendo a alguien, y yo no entiendo de lo que está hablando, ¿cómo voy a decir amén? Por eso Pablo dice, si usted tiene el don, pide en oración poder interpretarlo. 1 Corintios 14, 18 y 19. Dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Entonces Pablo está diciendo que habla en lenguas. Y eso está bien, ¿no? Porque era un don que él tenía y que Dios lo bendiga. Hay gente que no lo tiene y Dios los bendice. Hay gente que lo tiene y Dios los bendice. Entonces, ¿existen? Sí. Ahora, hay varias interpretaciones al respecto que vale la pena mencionar. Y nos vamos a quedar en este versículo. La próxima semana vamos a empezar con el versículo 20, donde Pablo da las pautas de cómo se debe usar el don de lenguas en la iglesia, ¿no? Para que veamos cómo hay iglesias que han perdido la brújula en cuanto a la enseñanza bíblica al respecto. Pero hoy día nos vamos a quedar en el versículo 19. Entonces Pablo dice que él tiene el don de lenguas. Y hay algunas interpretaciones al respecto. Hay gente que piensa que el don de lenguas ya no existe, que ya Dios no lo da, que ya no es necesario, ¿no? Es una posición. Hay otros que piensan que es un teatro, que es una locura, que es un tipo de psicosis, ¿no? Hay otros que piensan que es una mentira, que es un invento. Bueno, yo he conocido gente que para quedar bien con el grupo, cuando están en un grupo de corte pentecostal carismático, como todo el mundo habla en lenguas, y él no lo tiene, entonces lo imita, lo falsea, y comienza a repetir palabras, y entonces la gente, como tampoco le entiende, la gente cree que está hablando en lenguas y está haciendo un show solamente para ser parte del grupo, para que no lo rechacen en el grupo, ¿no es cierto? Yo personalmente creo que sigue vigente, ¿ya? Yo creo que sigue vigente. Yo creo que Dios lo da a algunas personas no, a unas personas sí, ¿no? A algunas personas los bendice con este don y a otras personas los bendice con otro don. Y ninguno de los dos tiene que por qué sentirse menos que el otro. Segundo, no creo que sea un don especial, creo que es un don normal, ¿no? Pero naturalmente es una bendición. Tercero, es incorrecto enseñar que todos debemos tenerlo. 4. El uso en la iglesia está restringido a menos que haya intérprete. Y Pablo va a decir acá que aunque él hablaba en lenguas más que todos los corintios, en la iglesia, cuando él estaba en la iglesia, no hacía uso de ese don porque no edificaba a nadie, sino en la iglesia prefería hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Creo que cualquier persona en su sano juicio, cuando lee estos 19 versículos que acabamos de leer, se da cuenta a todas luces el problema que tenía Pablo con la iglesia de Corinto frente a este don de lenguas. Lamentablemente, el problema de la iglesia de Corinto sigue vigente en muchas iglesias. La próxima semana vamos a empezar con el versículo 20 y vamos a hablar acerca del orden, la manera en que los dones deben ser usados en la iglesia
Y esto nos va a hacer pensar y cuestionar si el problema de Corintio alguna vez desapareció o el problema de Corintio continúa reproduciéndose en muchas iglesias que enseñan incorrectamente sobre el don de lenguas. Y esto les digo con mucho cariño porque tengo amigos míos personales que participan de muchas de estas iglesias y en algún momento hemos discutido sobre este tema. Y entonces, como dijo Spurgeon alguna vez, no puedo perder la oportunidad de enseñar lo que es correcto a pesar de que mis amigos piensen diferente. Tengo que enseñar la palabra como es. Les invito a leer detenidamente 1 Corintios 14 2 o 3 veces para que ustedes mismos se den cuenta que lo que acabamos de enseñar es la palabra de Dios, que no estamos ni moviendo, ni aumentando, ni torciendo la escritura. Dejen que el Espíritu de Dios les hable al corazón y los guíe. Gracias por estar aquí escuchando la palabra. Bendecimos a cada persona que se ha conectado y vamos a orar para que el Señor use su palabra para hacernos crecer, para edificarnos, para poder compartirla también con algunos hermanos y amigos que necesiten escuchar este mensaje. Oremos. Señor, gracias por esta palabra tuya. Gracias por esta enseñanza. Bendícenos con tu palabra. Guíanos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para terminar, quiero mencionarles lo siguiente. Me gustaría que todas las personas que se conectan, que están escuchando, que manden comentarios. Yo sé que al final siempre escriben amén, Dios les bendiga, pero manden comentarios. ¿Qué te dijo la palabra? ¿Cómo te enseñó? ¿De alguna manera te ha servido, te ha edificado? ¿Has podido compartirla con algunos hermanos? Compartan sus experiencias con estos estudios bíblicos para saber si podemos mejorar, si podemos utilizar menos información, menos tiempo, más tiempo, en fin. Que Dios les bendiga mucho. Nos vemos la próxima semana para continuar con el estudio de 1 Corintios 14, parte 2, el don de lenguas. Que Dios les guarde.